tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. El tema que voy a estar predicando en esta mañana es el siguiente: tomando la rienda de nuestras vidas espirituales. Creo que necesitamos tener una claridad, tener un enfoque correcto de toda la proyección espiritual que Dios tiene para sus hijos. Le pido al Espíritu Santo en esta mañana que para recibir esta palabra primero nos ayude a entender el valor de la vida espiritual. Cuando nosotros nos aferramos y nos agarramos a lo físico, a lo material y a lo carnal, nos estamos perdiendo la esencia gloriosa, lo que provoca, lo que activa la manifestación de la gloria del Señor. Es la fe implantada en el espíritu del hombre el que nos da vida y nos provoca el hambre y la sed de buscar la comunión con el Espíritu de Dios. Las cosas más maravillosas, las cosas que trascienden por encima de los tiempos, lo que deja el tiempo atrás y se proyecta a lo eterno y a lo glorioso de Dios, son las cosas del Espíritu de Dios. Jesús dijo: de la carne nada aprovecha. Estaréis percatándose que llevo tiempo hablando de estas cosas. Entra dentro del marco abriendo camino para lo sobrenatural de Dios. Es imposible poder vivir, disfrutar la dimensión sobrenatural de Dios si no abandonamos lo natural. Si no abandonamos lo físico, lo carnal. Nosotros mismos, cuando nos empeñamos en estar dentro de lo físico, natural y carnal, nos ponemos lazos, nos atamos a esa condición. Pero cuando nuestro corazón se dispone, cuando confrontamos el conformismo y decimos: yo no quiero simplemente conformarme con lo que he alcanzado, con lo que he recibido, con lo que he experimentado. Yo sé que hay mucho más y yo quiero experimentar todo lo que Dios tiene para mi vida. Pero obviamente eso no va a ser posible si estamos dentro de ese marco natural y carnal. Vengan conmigo a Proverbios en el capítulo 25. ¿Lo tienen? En el último versículo de este capítulo de Proverbios, versículo 28, la palabra del Señor en esta mañana nos recuerda algo importante. Dice: como ciudad derribada, mediten estas palabras, y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En esta mañana vamos a meditar la importancia de tener la rienda espiritual de tu vida. Este versículo nos da un enfoque general. La rienda es lo que nos da el control, la guía y la dirección. Si nos paramos a meditar y valorar la importancia de vivir una vida que podamos controlar,
Una vida donde sintamos que vamos bien guiados y que vamos en una dirección correcta. Eso es lo que hace y provoca que haya estabilidad, que haya seguridad y que podamos realmente proyectarnos a todo lo que Dios tiene preparado en su proceso divino para cada una de nuestras vidas. Vamos a leer nuevamente este texto para dejarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice, como ciudad derribada. Está hablando de una parte desagradable. Está hablando de una ciudad que está derribada. Una vida derribada. Una vida que está bajo presión, bajo tormento, bajo inseguridad, ansiedad, depresiones. ¿Cuántas cosas pueden estar ahí derribando nuestras vidas? Una familia desestructurada, derribada, arruinada y sin muros. Si el tener la evidencia de vivir una ruina, un derribo, ya es malo, pues el no tener la esperanza de protección es peor. Sin muros. Los muros para una ciudad es lo que de alguna manera le está dando esperanza de seguridad, para que los enemigos no puedan entrar fácilmente, para que no puedan usurpar, no puedan entrar, matar, destruir. Pero la palabra del Señor en esa reflexión, ese versículo 28 de Proverbios, nos está diciendo como ciudad derribada. Es un enfoque general a muchas situaciones que el hombre puede estar viviendo. Usted sabe que vivimos en tiempos francamente desastrosos. Es más lo que está destruido que lo que está levantado. Hay más familias disfuncionales y arruinadas que familias estables y firmes. Y no estoy hablando tonterías. Hay estadísticas. Y eso dentro de un enfoque general, porque a veces más lo que no se consigue ver en cuanto al desastre que a lo que se puede ver. Entonces, nosotros como hijos de Dios, los que hemos alcanzado la gracia de nuestro Señor Jesucristo, somos los llamados a poder entender y poder discernir el valor de lo que es tener la rienda de una vida espiritual. Porque dice, como ciudad derribada y sin muros es el hombre. Partimos de la base de la responsabilidad de un hombre o una mujer. Ahí está Dios directamente hablándote a ti, a cada uno de nosotros, en base a nuestra responsabilidad en cuanto a nuestra ciudad. ¿Cuál podría ser nuestra ciudad? ¿Cuántos creen que tenemos una responsabilidad por nuestra ciudad? ¿Cuántos creen que tenemos una responsabilidad por nuestra familia? La palabra del Señor nos está diciendo que la visión de derribo, de ruina, depende de nosotros. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
No, el espíritu del hombre no tiene rienda. La palabra de Dios nos habla del espíritu del mundo. En varios lugares nos lo dice. Primera de Corintios nos habla del espíritu del mundo. Romanos 8. Porque no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu de Dios, para que por medio de él podamos clamar: Abba, papito, Abba, papi. ¿A qué se está refiriendo la palabra de Dios en Proverbios versículo 28 cuando dice el hombre cuyo espíritu no tiene rienda? La rienda, la función de la rienda es control, guía y dirección. Está diciendo el hombre cuya dificultad es que no tiene control de nada, que no sabe por dónde va porque no es guiado y no tiene una dirección clara. Ese es el mayor desastre que le puede estar ocurriendo a una persona dentro del contexto personal de cada uno. Tu vida está derribada, estás sin protección, estás expuesto a la ruina. ¿Por qué? Porque no hay control. Porque no hay guía. Porque no hay dirección. Porque no hay la rienda del poder de Dios en tu vida. Si el espíritu del mundo es el que nos lleva a la ruina y al fracaso, el espíritu de Dios es la rienda divina que lo lleva a usted a ser participante de todas las riquezas en gloria de Dios. Pero para esto usted tiene que ser determinado y claro en cuanto a su manera de vivir, a su manera de hacer las cosas. Venga conmigo a Gálatas, en el capítulo 5. Estamos en la introducción. Dígale al hermano, estamos en la introducción. Estamos entrando en materia. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Galacia, en el capítulo 5, verso 16: digo pues, un consejo de un hombre que ha aprendido el valor de la rienda espiritual y que está bajo la influencia, inspiración del Espíritu de Dios. O sea que lo que dice, lo dice con la autoridad del rey. Y dice: digo pues, andar en el Espíritu. Si nota, cuando se habla del espíritu del hombre está escrito en minúscula. Pero cuando se habla del espíritu de Dios está escrito en mayúscula. Para entender mejor las cosas. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, con mayúscula. Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hay una lucha entre la rienda carnal y la rienda espiritual. Depende de nosotros quién va a ganar. Usted, yo, en nuestro libre albedrío, decidimos ¿qué rienda es la que vamos a coger?
¿Con qué rienda queremos controlar nuestra vida? Permíteme que le diga que esas decisiones, consciente o inconsciente, las estamos tomando todos los días. ¿Qué rienda es la que va a guiar mi vida? ¿Qué rienda voy a utilizar para que me marque la dirección? Usted ya sabe de lo que estoy hablando. Porque muchas veces, queridos hermanos, nos hacemos los suecos, por no decir los tontos, cuando nos interesa. Porque hay un deseo de obedecer la carne. En el momento que usted se inclina a lo carnal, se está cogiendo la rienda del espíritu del mundo. El espíritu del mundo es engañoso. ¿Y qué va a ocurrir? Más que darle el control, lo va a descontrolar. ¿Lo ve? Pues abra los ojos porque es así. Más que guiarlo por el camino correcto, lo va a guiar a la perdición, a lo pecaminoso, a lo sucio, por camino que alimenta su orgullo, por camino que alimenta su vanidad, por camino que alimenta su avaricia. Amada iglesia, reflexione junto conmigo esta mañana, porque es muy importante. Esto determina cosas francamente pero que muy importante. Primero, la estabilidad de su vida espiritual. Después, la influencia y herencia que usted está dando a los que están a su alrededor. Si es padre, si es madre, si usted no tiene la rienda espiritual, usted no va a tener nada bueno que darle a sus hijos. Le voy a decir algo que va a sonar muy duro. Usted va a ser una mala influencia para sus hijos si usted no está agarrado a la rienda del Espíritu de Dios. Y no hay otra cosa. Muchos se empeñan en querer vivir un estado intermedio, como diciendo: no soy culpable de andar cogido a la rienda del espíritu del mundo, pero me excuso porque, qué complicado es estar continuamente agarrado, cogido a la rienda del Espíritu de Dios. Pero eso son cosas humanas. Son argumentos humanos, excusas humanas que no hablan la verdad. La verdad es que si usted es un hijo de Dios, usted tiene que andar como un hijo de Dios. En Efesios dice: en otro tiempo erais tinieblas, andabais en oscuridad, sin control, sin guía, sin dirección, porque estabais bajo el espíritu engañoso del mundo. Pero ahora soy luz en el Señor. Soy luz en el Señor. Dice, da una orden, andar, un imperativo, no una opción, un mandamiento, andar como hijos de luz. Ese es el mandamiento para los hijos de Dios.
Dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. ¿Y qué dice más? Para que no hagáis, ¿qué? Lo que quisierais. Porque usted y yo, si algo necesitamos urgentemente, es engancharnos a la rienda de Dios para hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Busque ahora 1 de Corintios, en el capítulo 2, lo vamos a dejar ahí un ratito. Lo máximo, voy a estar rápidamente tratando 4 reflexiones sobre la bendición de caminar con la rienda del Espíritu Santo. La primera reflexión es: lo máximo para la vida del hombre es tener la rienda de su vida espiritual. O sea, control, guía y dirección. Lo necesitamos, amados. Le voy a pedir en esta mañana que usted le pida al Espíritu Santo que le ayude a entender esto. ¿Sabéis una cosa? Estamos acostumbrados a escuchar mensajes y no dejarlos como semillas en nuestro corazón. No le permitimos que germinen, ni mucho menos que puedan producir y dar fruto. Y estamos en tiempos de urgencia. El mundo está patas arriba, queridos, ¿no lo ve? ¿No escucha las noticias? Guerras, no sé cuántos países. Rumores de guerras. El yihadismo esa amenaza terrorista, mortífera, insensata, cruel, fuera de orden, fuera de lugar, una obra diabólica 100%. Las epidemias, las hambrunas, las enfermedades, las violencias en los países. Las personas han llegado a tener un valor insignificante. Simplemente por robarle un móvil a una persona ya están matando por las calles, robarle una bicicleta, robarle... Y las noticias nos llegan continuamente de todos los rincones de la tierra. Violencias, odios, rencores. ¿Qué hablaríamos de esa guerra de odios entre los árabes? Porque no vamos a hablar exclusivamente de palestinos, con el pueblo de Israel, porque son todos los árabes los que tienen odio a muerte. Si pudieran exterminar a todos los judíos, lo harían. Algunos de ahí están pensando: pastor, te están metiendo en camisa. No sé, y esto va a salir el lunes. Necesitamos realmente esa ayuda divina, entender el valor de la rienda espiritual de nuestras vidas, para ser guiados a toda verdad. Dice que el Espíritu de verdad es el que tiene el poder para guiarnos a toda verdad. El Espíritu de Dios es el que toma de Dios y nos lo da a conocer. Eso es revelación. El mundo entero necesita entender la esencia del amor de Dios para entender el valor de ser guiados por Dios. ¿Dónde está la violencia? ¿Dónde está el odio? ¿Dónde está el rencor?
¿Dónde está el afán de poder para exterminar, si es necesario, a las personas? ¿Dónde está la desvaluación moral? Aquí en la Biblia nos da luz en cuanto a la realidad, en cuanto a la posición generosa de Dios para con el hombre, no mereciéndonos nada. Él nos lo dio todo. Dice, y aquel que no escatimó ni a su propio hijo, dice, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Si la palabra nos habla de la generosidad de Dios, nos habla del amor de Dios, y este mundo está lleno de odio y de rencor. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia está siendo guiada por el espíritu de este mundo, y la misma iglesia estamos cayendo en el odio, porque muchas veces hasta entre nosotros lo manifestamos. ¿Cómo vamos a marcar la diferencia? ¿Cómo vamos a alumbrar con luz verdadera? Si mi primer deseo es la apetencia de mi carne, expuesto a fornicación, expuesto a adulterio, expuesto a mentiras, expuestos a robo. Sí, los creyentes, sí, lamentablemente y tristemente, sí, no alumbramos con luz verdadera, porque nos es más fácil engancharnos a la rienda del espíritu de este mundo que a la rienda del espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios dice que todo lo escudriña, y aún lo profundo de Dios, y muchas veces no queremos saber lo que Dios quiere revelarnos. Lo máximo para la vida del hombre es tener la rienda de su vida espiritual. Eso es lo máximo. Debiera de ser la meta deseada. Dice Primera de Corintios, en el capítulo 2 y en el verso 9, hablando de lo máximo para la vida del hombre. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas. Diga conmigo, iglesia, son las cosas. Son las cosas. Hoy, pero hable, por favor, ¿está muerto o qué? Son las cosas que nuestro Dios tiene preparadas para los que le aman. Cada día hay evidencias personales. Dios también pone barreras. No dice que estas cosas son para cualquiera. Está hablando de cosas sublimes, cosas que se nos escapan. Y mucho más si estamos con la rienda del espíritu de este mundo. Cosas que ojo no vio. Estamos hablando de cosas superiores, espirituales. Ni oído oyó. Se necesita un oído especial para poder oír lo que Dios tiene preparado para revelarte a ti, para mostrarte a ti. Ni han subido al corazón del hombre. Obviamente el corazón del hombre está tan afectado por los sentimientos de las cosas materiales. Es muy complicado. Pero fíjese lo que dice. Son las cosas que Dios tiene preparadas. Están ahí. Dígale al hermano, están ahí preparadas. Están ahí. Están ahí. Preparadas para los que le aman. Pero fíjese lo que dice. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Cuándo? En el mismo momento que usted tomó la rienda del Espíritu. Ya vino el control divino. Ya vino la guía divina. Ya vio usted la dirección divina. Nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo
lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. Lo máximo para el hombre, el estar cogido, el espíritu del hombre. ¿Se acuerda? 28, Proverbios 25. Como ciudad derribada, sin muros, sin protección, arruinado, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El Espíritu de Dios ha venido a ser la rienda de Dios en nuestras vidas. Jesús lo declaró diciendo: a la verdad os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, pues no vendría el Consolador, el Espíritu de verdad. Pero cuando yo me vaya, os lo enviaré, y estará con vosotros todos los días, y Él os guiará a toda verdad. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Control, guía, dirección. Diga conmigo: control, guía, dirección. ¿Sabe? Cuando estamos con la rienda del Espíritu, vemos lo que Dios ve. Sentimos lo que Dios siente. Hablamos lo que Dios habla. Vamos a mirar un poquito el ejemplo de lo que es la rienda del Espíritu o la rienda del espíritu de este mundo o de la carne. Pedro, aún estando ahí aprendiendo cada día del Maestro, había terminado ya el seminario, los 3 años de su graduación. En su graduación Jesús le revela, le dice: Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por vosotros para que vuestra fe o tu fe no te falte. Pedro discierna ahora bajo qué guía habla. Señor, no solamente estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino a la misma muerte. Jesús le tiene que corregir y con amor le dice: Pedro, hoy no va a cantar el gallo antes de que tú me niegues 3 veces. Y usted sabe lo que hizo Pedro. Esta es la gran diferencia cuando tenemos la rienda del Espíritu o tenemos la rienda de nuestra propia carne o la rienda del espíritu del mundo. Podemos ser perfectos fanfarrones. Podemos ser prepotentes, chulos. Pero ¿sabéis el resultado de todo eso? Que nos vamos a equivocar. Y no hay vuelta de hoja. Muchas veces nosotros quisiéramos, parece ser que nos empeñamos en cambiar los principios establecidos por Dios en cuanto al fruto o las obras de la carne o el fruto del Espíritu. Nos empeñamos, queridos. Parece que luchamos en contra del orden divino para
establecer un orden para darle la vuelta a la tortilla y que aquello que ya está dicho que no va a funcionar, esperamos que funcione. Pero no funciona. Pedro parece ser que no prestó mucha atención. Y cuando apresaron a Jesús para llevarlo, para ser interrogado por el sumo sacerdote, él dice que seguía a Jesús de lejos. ¿Sabe? Ahí, ese es el primer error. Y eso es la primera evidencia de que no estamos con las riendas del Espíritu. Porque el que tiene la rienda del Espíritu no teme a nada, no tiene miedo a nadie. El que tiene la rienda del Espíritu está bajo la influencia total, el control total, la guía total y la dirección clara del Espíritu Santo. ¿No eres tú uno de ellos? Te equivocas, mujer. Yo no soy. ¿No estabas tú con ellos? Yo no soy de ellos. Y así 3 veces. Pero antes ya tuvo otra manifestación. Eso lo declaró. Era la noche que Jesús fue entregado. Pero cuando fueron a apresarlo, dice que Pedro sacó una espada. Tenía una espada escondida. Muchas veces tenemos espadas escondidas. Y ¿sabe? Estamos poniendo nuestra confianza en esas espadas escondidas. Él se pensaba que estaba escondida esa espada a los ojos de Jesús, pero Jesús podía haberle dicho antes, oye, saca esa espada y échala fuera de ti. Pero le voy a decir una cosa, todo lo que usted no determine echar fuera por la convicción de la verdad, de la guía del Espíritu Santo, es algo que siempre vas a estar ahí ejerciendo una autoridad y una confianza en usted. Muchas veces la gente habla. Y ahí en el mundo hay muchos valentones porque tienen rifles, porque tienen pistolas, porque tienen espadas, y la gente pone su confianza en eso. Por eso Pedro dice, no solamente a la cárcel, sino a la muerte. ¿Sabe? Cuando tenemos espadas escondidas, es una influencia del Espíritu del mundo. Y somos más que viviendo bajo un control, estamos descontrolados. Decimos lo que después no vamos a hacer. Y Jesús le tuvo que decir a Pedro, cogiendo la oreja del siervo del sumo sacerdote y colocándosela y pegándosela con los tites, Pedro, que las cosas no se hacen así. Que no es así, querido. Ahora note la gran diferencia. Estamos hablando de lo máximo para el hombre cuando cogemos la rienda del Espíritu Santo, que se manifiestan aquellas cosas que están ocultas para nosotros, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió al corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman, porque el Espíritu de Dios lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios, y ahí viene esa manifestación. Fíjese, después que fue lleno del Espíritu, después que su espíritu se enganchó al Espíritu de Dios y tomó el control del Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu de Dios tomó el control de él, se manifestó el poder del Espíritu en su vida. Hubo una claridad para ver las cosas y hubo una claridad para decir las cosas. Entonces sí, dice que Pedro y Juan subieron juntos a la hora novena, la de la oración,
a orar al templo. Y cuando bajaban, cuando descendían o cuando subían, dice que se encontraron la puerta de la Hermosa, aquel paralítico que hacía 38 años, que lo llevaban ahí a la puerta, en ese lugar, para que pidiese limosna de los que entraban y salían. Ese era su trabajo, era su condición, era su miseria. Ahí estaba. Él nunca había entrado al templo, siempre lo colocaban a la puerta del templo. Su trabajo era extender la mano y dar lástima para que la gente le diese limosna. Y hizo lo que siempre hizo. Cuando vio venir a Pedro y a Juan, extendió su mano. Pero Pedro le dijo: míranos. No tenemos plata. No tenemos oro. Pero lo que tengo, te doy. ¿Nota la diferencia entre la rienda pasada a la rienda del Espíritu? Segunda reflexión: cuando la rienda no es de Dios, es emoción. Cuando la rienda es de Dios, es convicción y determinación. Eso es lo que marca la gran diferencia en el desarrollo de nuestras vidas espirituales. Y cuando no hay la realidad de la rienda de Dios, que nos está dando el control, que nos está dando la guía, nos está dando la dirección, simplemente en un momento determinado, emoción. Señor, no solamente a la cárcel, sino a la muerte. Nos emocionamos. Pastor, cuenta conmigo. Voy a estar contigo todo, siempre a tu lado. Después se van y ni se despiden. Y el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Habrá algo mejor? Basta ya, queridos hermanos, de meternos en la tontería, de dejarnos llevar por la carne y solamente vivir de emociones y sentimientos. ¿Sabe? ¿Usted quiere ver la evidencia de un cristiano que realmente ama a Dios? Un cristiano que ama a Dios, egoísmo cero. No piensa en Él para nada. Ha entendido la gran lección de la entrega. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. No estimó como cosa que agarrarse o que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay evidencias. Cuando uno tiene la rienda de este mundo, no deja de pensar en uno mismo. Filipenses 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien estimando a tu hermano como superior a ti mismo, no pensando en lo tuyo propio, sino pensando también en los demás. Cuando uno no para de luchar por lo suyo, ay, pastor, pero es lo que tenemos que hacer. No, estamos equivocados. Dice la palabra también en los proverbios: el que mira por los intereses de su Señor, ese será honrado. No.
Si Cristo hubiera pensado en sí mismo, usted y yo no estaríamos aquí, ni tendríamos pajotera idea del plan de redención y no sabríamos lo que significa el derramamiento de la sangre del 3 veces santo por nuestros pecados. No lo sabríamos. Cuando no hay guía espiritual, cuando el Espíritu Santo no es nuestra rienda, vivimos de puras emociones y de puros sentimientos. Nos convertimos en buenos religiosos. Venimos a la iglesia y marcamos nuestra rutina y nuestras liturgias y diezmamos y ofrendamos y pensamos que ya nos hemos ganado el cielo. Pero nos hemos olvidado de lo más importante, es vivir y disfrutar la vida abundante en el Espíritu. Porque el Espíritu de vida nos ha librado de la maldición del pecado y de la muerte. No para vivir como vivíamos antiguamente, sino para vivir en la proyección divina del Espíritu Santo, desatado de toda opresión, de toda carga, de toda maldición, para vivir una vida de gozo y satisfacción, sabiendo que nosotros también somos la esperanza de muchos que están muertos en sus delitos y pecados, y experimentar la gran satisfacción de poder ser usado para aquel que no tiene agua pueda beber, para aquel que no tiene pan pueda comer, porque tú tienes abundancia, porque tu Padre Celestial lo ha derramado en virtud sobre ti con su Espíritu Santo. ¡Aleluya! Tercera reflexión. Nunca pretendas crecer espiritualmente si no tienes las riendas del Espíritu. Estamos en 1 Corintios. Quiero leer un versículo para rematar la segunda reflexión. En el versículo 12 del capítulo 2 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No es emoción, es convicción. No son sentimientos, es determinación. Para que sepamos. Si en algo Dios está interesado, nuestro Padre Celestial está interesado, es que usted sepa. Que no sea un ignorante. Que no ignoremos lo que corresponde a la vida abundante en el Espíritu. Para que sepamos las cosas que nos ha concedido. No hay crecimiento espiritual si no hay riendas del Espíritu en nuestras vidas. En el versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Pablo nos está hablando del contraste de aquellos que están viviendo en el engaño. No tienen las riendas, no están cogidos a las riendas del Espíritu, no tienen el control, no tienen la guía, no tienen la dirección. Y lo que alguien le pueda contar, eso de locos. Les es locura. Porque al hombre natural, las cosas del Espíritu no las entiende. Se necesita la transformación. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y no puede ser de otra manera.
Si a estas alturas no nos damos cuenta de la gran realidad de los dos estilos de vida que podemos estar ahí, y algunos están empeñados, ¿por qué se cree que el apóstol Pablo dice andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne? Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los dos se oponen entre sí. Está queriendo aclarar de una vez por todas: no te empeñes en querer vivir un ratito en la carne, otro en el Espíritu, ahora aquí y ahora allá, o buscar ese lugar intermedio, o frío o caliente, tibio no, si no serás vomitado. Está escrito. No lo inventamos. La lámpara ilumina para el que quiere ver. Depende de cada uno de nosotros. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. No se entera. Porque es necesario discernirlas espiritualmente. Para el hombre natural es locura. Escuche, cuando hablamos del hombre natural pensamos que estamos hablando de la gente del mundo. Pablo no estaba hablando a la gente del mundo, estaba hablando a las iglesias. A la iglesia de Corinto, a la iglesia de Gálatas. Estaba hablando a la gente que estaba dentro de la iglesia, para mostrarle que había una manera errónea de enfocar, vivir, que el espíritu del mundo los va a confundir, los va a desorientar. El espíritu del mundo inclusive va a conseguir levantarte como sabio en tu propia opinión. Uy, Dios, ¿no sabe usted el tremendo daño que hace eso? Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras. Bajo el temor y el temblor de la presencia del Señor, respetando la guía de la rienda del Espíritu. Hay un valor extraordinario en la vida espiritual saludable. La cuarta reflexión es: la rienda espiritual es la clave para la vida abundante en el Espíritu. Es la clave. A veces pienso, Señor, ¿habrá hambre? ¿Habrá sed? Sin hambre y sin sed del Espíritu, usted no va a entender esto. En el versículo 13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu con mayúsculas, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Como ciudad derribada, sin muros, desastre, ruina, miseria, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ahora bien, el espíritu del hombre cogiendo la rienda del Espíritu de Dios, viviendo la realidad del control divino sobre nuestras vidas, la realidad de la guía divina sobre nuestras vidas y la claridad
de saber que vamos en la dirección correcta. Por favor, el grupo de alabanza.